Saludos, saludos. Mi nombre es Rubén Santana Guzmán, mi matrícula es 157-7080 y hoy le voy a estar hablando un poco sobre los conocimientos que yo adquirí con la realización de los ejercicios de este laboratorio de bases para análisis biométrico. Empezamos con nuestra primera actividad o nuestro primer ejercicio, que fue la importancia de la estadística en ciencias de la salud. Fue para mí un gran reto porque no eh, tenía la comprensión total de los mandatos que pedía en este ejercicio, pero aún así pude adquirir muchos conocimientos. Como ya sabemos, la estadística es la ciencia que utiliza datos numéricos para a partir de ellos obtener inferencias que van a ser basados en cálculos de probabilidad. Esto es de gran importancia en las ciencias de la salud, ya que con ellos podemos estudiar la variación de una característica, el diagnóstico de enfermedades, el pronóstico o predicción de resultados. También se utiliza mucho en la administración y en las investigaciones médicas. Em, Esto es muy importante. De este ejercicio aprendí lo que fue a indagar, a no centrarme en una sola fuente de información, a utilizar bibliografías confiables que me ayuden a, a lo que yo deseaba, que era acoplarme a lo que me digan los mandatos de esta actividad, a buscar estudios que entren en lo que me decía el ejercicio, por ejemplo, un estudio que se realice para saber la probabilidad que hay de que a una persona mayor le dé la enfermedad de Alzheimer y algunas soluciones que se puedan para evitar o para reducir esta enfermedad. También a determinar la característica de una población o de un paciente, que esta era la finalidad principal de esta actividad. Y lo que no sabía, pero que esta actividad me ayudó mucho a investigar y a saber, fue en las normas APA de séptima edición, que antes nunca la había utilizado, pero gracias a este ejercicio sí pude investigar y ya sé cómo utilizarlas. Nuestro segundo ejercicio fue el método estadístico y la recolección de datos, otro reto. Pero gracias a la investigación y profundizar en fuentes bibliográficas, pude también adquirir muchos conocimientos. El método estadístico no son más que procedimientos que se utilizan para manejar datos cualitativos y cuantitativos. El método estadístico, al ser una aplicación del método científico, igual que el método científico, sigue una serie de pasos. Estos son recolección de datos, recuento, presentación de datos, descripción y análisis. Esto es fundamental, eh, ya que aquí se obtienen tabulaciones y esta tabla van a evaluar lo que es el comportamiento de la muestra. Del método estadístico, yo aprendí a analizar datos cualitativos y cuantitativos, que era la finalidad de este ejercicio. Saber y ver cómo se comportan datos cualitativos y cuantitativos dentro de un determinado estudio. También aprendí las tabulaciones, ya que aprendí a analizar tablas que antes no sabía. Las tablas te dan información muy valiosa. Por ejemplo, en las tablas endesas, si queremos saber el porcentaje de, en este caso, un ejemplo, vamos a decir las mujeres, las adolescentes embarazadas en el año 2002, se nos presentan una serie de datos donde nos dan la edad, vamos a decir que son 15, 16 y 17 años, donde la edad de 15 años tiene un porcentaje, vamos a decir, de 58% y los otros dos tienen un porcentaje menor de 56 y 48%. Por el simple hecho de analizar esos datos, podemos decir que en el año 2002 la mayor cantidad de embarazo en adolescencia fue en la edad de 15 años. Es decir, podemos obtener conclusiones a través de análisis de tablas. Como le dije anteriormente, sacar conclusiones. Estas conclusiones se sacan a través del estudio y del análisis. En la recolección de datos también entra lo que son las tabulaciones. Las tabulaciones son fundamentales,
porque gracias a ellas y si le damos un buen análisis, podemos sacar conclusiones y aparte de conclusiones, podemos también hacer cualquier tipo de gráfico, ya sea gráficos de barra o gráficos de pastel, siempre y cuando interpretando lo más cerca posible esas tabulaciones. Em, también se pueden presentar cuadros estadísticos que pongan a relación más de una característica. Ejemplo, a través del método estadístico podemos saber el porcentaje de delincuencia que hay en una ciudad. También vimos nuestra tercera actividad, que fueron las operaciones básicas para el método estadístico. Como su nombre lo indica, son las operaciones que se utilizan para el método estadístico. Aquí entran lo que son las medidas de tendencia central, que es la mediana, la moda y la media aritmética, donde yo puedo aprender que la media aritmética es el promedio. Por ejemplo, si Luis quiere dar el promedio a sus padres de las 4 materias básicas, él simplemente tiene que sumar las 4 calificaciones de las 4 materias y ese resultado dividirlo en la misma cantidad de materias, es decir, entre 4. Y ese va a ser la media aritmética o el promedio que Luis puede presentar a sus padres. Otra es la moda. La moda es lo que más se repite o el número mayor de veces que se repite en una serie de datos. Por ejemplo, una secuencia de datos del 1 al 10, si el 3 se repite 10 veces, la moda va a ser el 3, porque 10 fue la mayor cantidad de veces que se repitió ese 3. También encontramos lo que es la mediana. Eh, la mediana es la posición central donde se encuentra un elemento. Cuando son elementos muy pequeños, por ejemplo, vamos a decir 5, 6, 7, 9 y 10, el elemento central sería el 7, entonces el 7 sería la mediana. Pero cuando son números muy grandes que no podemos estar organizándolos uno a uno para saber el elemento que queda en medio, lo que se hace es que en la fila de frecuencia acumulada se suman todos los datos, por ejemplo, en la fila de frecuencia acumulada hizo un total de 50, ese 50 se va a dividir entre 2, entonces la mediana en este caso va a ser 25. Esto se hace cuando son números muy, muy, muy largos que no queremos estar organizándolos para saber la posición central. También encontramos la frecuencia, que la frecuencia es el número de eventos, el número de veces que se repite un evento. Y finalmente podemos encontrar el rango o amplitud, que es el intervalo que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ejemplo, en la secuencia de números de 2, 3, 4, 5 y 6, ya sabemos que el valor máximo va a ser 6 porque es el mayor de todos los datos que di anteriormente y el menor va a ser el 2 y el menor va a ser el 2. Entonces el rango o amplitud va a ser 6, que fue el valor mayor, y 2, que fue el valor menor. Y este tema fue el recuento y presentación de datos, otro gran pilar. Lo que tenemos que saber es que esto tiene una particularidad y es que se construyen tabulaciones, o sea, tablas estadísticas que van a ser evaluadas para luego ser presentadas en cuadros y gráficos estadísticos. Aquí también se utilizan los que son las medidas de tendencia central, que se las expliqué en el otro slide de la diapositiva. Pero también de esto yo aprendí a crear bases de datos, que era el objetivo principal de esta actividad. También aprendí a tabular datos, o sea, los datos obtenidos, organizarlos en tablas. También aprendí los gráficos de datos obtenidos. Y finalmente también aprendí las tablas de frecuencia y aprendí que con mucha determinación, lectura e investigación, sí se puede romper el obstáculo del aprendizaje y que sí se puede. Gracias.